Bueno, pues vamos a empezar aquí al borde del verano, aunque no lo parezca. Estamos otro mes más y ya van 2 que hemos recuperado la presencialidad en las conferencias del Archivo de Indianos. Así que, como ya dijimos el mes pasado, pues es un gusto veros las caras, estar aquí y sentir que estamos cerca. Y encima, como decía Virginia, pues cuando enfilas por la puerta y entras y lo ves, y una vez que estás aquí y tienes la perspectiva de las palmeras y de la casa, pues la verdad que es un gusto compartir este espacio y esta tarde con vosotros y con la conferenciante de hoy por la tarde, Alejandra Moreno, profesora de la Universidad de Oviedo, que nos viene a hablar de Rosario Castellano y que, como siempre, nos va a hacer una presentación más académica, Virginia Gil. Como ya sabéis, estas conferencias siempre están organizadas a 3 patas por parte de Extensión Universitaria de la Universidad de Oviedo, con la colaboración del Museo Archivo de Indianos y con la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Ribadedeva. Así que, bueno, con la colaboración de estos 3 organismos seguimos trabajando, y ahora, justo que veníamos de tomarnos un café con Virginia, me acuerdo que el mes pasado dije que llevábamos muchos años haciéndolo, pero no especifiqué, y dice Virginia que a lo largo del curso académico que vamos a comenzar, del próximo curso académico del 21-22, celebraremos los 10 años de estas conferencias, con lo cual, aparte de todo, pues vamos envejeciendo juntos, y de esto son testigos Fernando y Diana. Fernando nos ha acompañado muchas veces, desde hace muchos años estaba aquí con nosotros, y bueno, ya es un hombre. Así que Fernando se hace un hombre y nosotros no digo lo que nos hacemos, pero bueno, la vida sigue, que es lo importante, y seguimos dando guerra, que también es muy importante. Así que muchísimas gracias a todos por estar aquí, y yo, como siempre, pues le cedo la palabra a Virginia, que nos va a hacer una presentación de la conferencia de hoy por la tarde. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. En nuestro marco tan querido del Archivo de Indianos tenemos hoy la gran suerte de contar con la profesora Alejandra Moreno de la Universidad de Oviedo. La profesora Alejandra Moreno estudió Filología Inglesa en nuestra universidad, completó su formación con estudios de posgrado y estancias en Holanda, en la Universidad de Utrecht, y en Estados Unidos en las universidades de Rutgers, de Nueva Jersey, y de Cornell, en Nueva York. Se doctoró en Estudios de la Mujer en la Universidad de Oviedo, y luego, bueno, pues los azares de la carrera académica la llevaron a las Islas Baleares, de donde fue profesora, y además fundó y dirige, porque creo que sigue dirigiendo, creo que sigue siendo, ya no, fue presidenta de la Asociación Seminari, Dones y Lletres de la Universidad de las Islas Baleares, ¿no? Bien, es una universidad con la que ella ha seguido teniendo relación, y eso habla mucho del talante y del carácter, que antes de que termine la presentación les daré alguna pincelada de nuestra invitada de hoy. Actualmente es profesora titular del Departamento de Filología Inglesa, Francesa y Alemana de la Universidad de Oviedo, donde imparte docencia en las áreas de literatura en lengua inglesa, teoría literaria feminista y poscolonial. Es investigadora en 3 grupos de investigación: el de la Universidad de Oviedo, Literatura, Identidad y Traducción Cultural; el de la Universidad de las Islas Baleares, Literaturas anglófonas, modernas y contemporáneas; y de la Universidad de Sevilla, el grupo Escritoras y Escrituras. Bien, además del cargo que les he dicho antes que ostentó, ahora lo tengo aquí, entre 2005 y 2008, de presidenta de la Asociación del Seminario de Dones y Lletres, Alejandra Moreno ha sido secretaria de la Asociación Universitaria de Estudios de la Mujer,
ha sido vicedecana de estudiantes y actividades culturales en la Universidad de Oviedo, y ahora nos estaba diciendo, y no sé, es que acabo casi de estrenarme, ¿no?, como subdirectora del departamento. Bien, cuando hablamos de la gente que ostenta cargos de administración, a lo mejor pensamos que están haciendo carrera administrativa. Les he dicho que Alejandra era vicedecana de estudiantes. Ese es un cargo especialmente complejo, primero porque tienen mucho trabajo, porque son muchos estudiantes en el campus de Humanidades, pero también porque coloca a los profesores que ostentan que tienen que hacer esas funciones, los coloca en una situación difícil, porque ellos defienden indudablemente los intereses y todo lo que los estudiantes, todo lo que les debemos a los estudiantes, y a veces los colocan en una posición difícil con respecto a los profesores. Les puedo decir que Alejandra ha atravesado ese cargo y lo ha dejado, y no nos hemos echado a llorar los cientos de profesores del campus de Humanidades de milagro, porque ha sido alguien que ha hecho su labor con discreción, con elegancia, con eficacia, y era un gusto hablar con ella y observar cómo resolvía todos los conflictos sin lesionar a nadie. Un gusto tenerla aquí invitada. Bien, Alejandra Moreno ha dedicado estudios a escritoras y artistas británicas, canadienses, africanas, australianas, francesas, indias, mexicanas, como la escritora Rosario Castellanos, de la que viene a hablarnos hoy. Y ella misma en una entrevista decía que es que el motor que la impulsaba era el de dar voz a muchas mujeres brillantes. Entre los libros que ha publicado nuestra conferenciante se encuentran El lenguaje transgresor de las cyborgs literarias, Lenguajes comestibles, anorexia, bulimia y su descodificación en la ficción, de Margaret Atwood y Fay Weldon, Deconstrucción literaria de los trastornos de la alimentación y de la cirugía estética en las novelas de Margaret Atwood y Fay Weldon. Además, es traductora y ha realizado el estudio introductorio de uno de los relatos de Ambay, que es el seudónimo que utiliza la doctora, me vas a disculpar mi pronunciación, C.S. Lamy, cuando escribe narrativa de ficción en lengua tamil. El volumen traducido y estudiado, introducido por la doctora Moreno, se titula Un movimiento, una carpeta, algunas lágrimas. Hoy viene a hablarnos de Rosario Castellanos y yo no le robo más tiempo para que podamos disfrutar de lo que fue la literatura de esta gran escritora mexicana, lo que fue su figura, que es de enorme interés, y para que ustedes también disfruten del punto de vista de Alejandra Moreno en un día que se presta como pocos a que escuchemos a todas las mujeres, sean brillantes o no lo sean. Bueno, yo voy a dejarla sola en la mesa para que ella se pueda quitar la mascarilla. Nosotros tenemos que seguir con ella. Bueno, pues muchísimas gracias, Virginia, por esta introducción tan cariñosa. Yo creo que es la presentación más bonita que me han hecho hasta ahora, así que muchas gracias. Bueno, pues hoy vamos a dar voz a Rosario Castellanos. Gracias por haberme invitado a estar hoy aquí. La invitación llegó en el mes de junio, julio, yo creo, y desde entonces, va a ser un año, he estado leyendo en esos tiempos libres, a veces pocos, a Rosario Castellanos, y la verdad que me lo he pasado de maravilla. Y he leído tanto sobre su obra y sobre su vida que no lo he escrito. Tengo un artículo publicado de sobre la obra de Rosario Castellanos, que os hablaré de él, pero opté por no escribir esta comunicación porque quiero hablar, ¿vale? Quiero hablar, entonces por eso os lo digo, porque igual habrá momentos en que igual me puedo perder, probablemente, o que sea muy coloquial, pero yo creo que va a ser mucho más entrañable poder dar voz a Rosario de esta manera. Lo que sí hice, para no irme por las ramas, es un PowerPoint que hay citas que se ven muy pequeñitas en la pantalla igual, y por eso están en la hoja que os he entregado.
y en esa hoja están enumeradas, pone cita 1, cita 2, entonces cuando llegue el momento, lo tengo yo también puesto en el PowerPoint, os diré, vamos a leerlo conjuntamente, ¿vale? Venga, entonces, ¿cómo llegué yo a Rosario Castellanos? Voy a poner la presentación, el formato presentación. Si das arriba en ver, Eso, o ahí. o ahí. Y verla. Estoy convocada con la vez. Sí, me O pase de diapositivas. diapositiva. Claro. Iniciar presentación aquí. Venga. Vamos allá. Bueno, pues voy a comentaros al principio los temas que voy a ir tratando, que trata Rosario Castellanos y que yo voy a analizar, que son, como veis ahí, raza, género y amor, y también os voy a ir combinando un poquitín con la vida de ella. Y luego ya vamos a entrar, ahí veis que tengo puesto la narrativa de Rosario Castellanos, porque mi intención al principio era hablar solamente de la narrativa. Pero tiene unos poemas tan maravillosos que, disculparme que no me centre solamente en la narrativa, sino que voy a hacer ambas cosas, ¿vale? Narrativa y también la poesía de Rosario Castellanos. ¿Cómo llegué yo a esta figura siendo filóloga inglesa? Rosario Castellanos es mexicana, entonces ¿cómo pude yo llegar a ella? Pues de la mano de mi maestra, Socorro Soares Lafuente, que seguramente ya ha impartido conferencia aquí, que yo la escuchaba en las conferencias y solía decir, como dice Rosario Castellanos, debe haber otro modo de ser humano y libre. Y yo me quedé con aquello de, está la mosca por ahí, me quedé con aquello de otro modo de ser humano y libre. Porque algo que nos dedicamos a hacer en la Facultad de Filosofía y Letras en Humanidades es intentar entender al ser humano, que es tan complejo. Y abogamos, sobre todo lo que dijo ahora Virginia, ¿no?, en un día como hoy, por ser mujer y ser libre, que es muy importante, ¿vale? Entonces, de esa manera empecé a leer yo a Rosario Castellanos. Si bien hago filología inglesa, también hago estudios de género. Entonces ahí está Rosario Castellanos, y también hago estudios postcoloniales, la importancia de la otredad. Y Rosario Castellanos nos ofrece en su obra a las mujeres que sufren una doble colonización, sobre todo la mujer indígena. La mujer indígena es otra como mujer y es doblemente otra porque es indígena, no tiene una voz, un sujeto propio, una voz activa. Y eso era lo que me interesaba muchísimo sobre la obra. De ahí que el título sea, trata sobre la raza, mujeres indígenas, género, mujeres y el amor. Porque algo que pasa cuando vemos a mujeres tan empoderadas como Rosario Castellanos, que era muy insegura ella, leyendo sobre su vida, era muy insegura al principio, le costaba alzar la voz porque no tenía patrones, ejemplos que le enseñaran a alzar la voz. Tuvo que ella poco a poco ir aprendiendo a alzar esa voz. Y algo que es muy complicado es cuando estas mujeres que las admiras tanto, pero luego hablas o lees sobre la relación amorosa que tenía y te das cuenta un poco de su pasividad. Entonces, como, no lo entiendo, ¿no? Por una parte predicas algo, pero luego a la hora de ponerlo en práctica, la teoría es muy guapa, pero la práctica a veces es complicada. Pero claro, no podemos entrar porque realmente no sabemos al 100% cómo pensaba ella o cómo actuaba ella, simplemente de lo que nos va llegando a nosotros. Entonces, en relación al amor, yo voy a rescatar cartas que hizo, que le dedicó al que fue su marido, y voy a hacer una lectura deconstructiva para que veamos cómo la describen como una mujer enamoradísima, pero tenía una voz muy activa también. Claro, en el amor interiorizamos la construcción del amor y tenemos que ir deconstruyendo esa interiorización de las relaciones amorosas. Y por eso pasó ella también, como pudimos pasar nosotras. Y pudo entender el amor de una forma diferente. Por eso son los 3 temas que voy a trabajar a lo largo de esta sesión. Vamos. Anterior. Lo que pasa cuando eres un ordenador, yo voy a reanimar el ordenador, ahí está. Es que ¿dónde estaba? Ah, estas cositas de ahí, muy bien. Venga. Pues vamos allá. Rosario Castellanos, estamos hablando del espacio es México. Tenemos que pensar en México
en los años 30-40, ¿vale? La sociedad en la que ella le tocó vivir. Nació en el año 1925 y murió en Tel Aviv, en Israel, en 1974, con 51 años de edad. Entonces vamos a darle voz a esos 51 años de edad. Su leitmotiv es el que os comentaba al principio: debe haber otro modo de ser humano y libre, que yo rescato en otro modo de ser mujer y libre. ¿Qué es lo que hace Castellanos? Hablábamos antes al principio cómo no tenía modelos. Pensar en las voces en México en los años 30, en los años 40. Voces de mujeres. Iba a la universidad, y en la universidad mayoritariamente hombres en la asamblea, los hombres que hablaban, ¿no? Entonces ahí tenemos a Rosario, que empieza poco a poco a hablar. Y se da cuenta de cómo los mitos, cómo la historia, es una historia construida desde el punto de vista del hombre. De ahí la historia, que en inglés es muy bonito, el history, que es la historia de ellos, y ella quiere escribir la historia de ellas y la historia de ellos y ellas, de los indígenas. Claro, si hay mitos construidos, lo que tiene que hacer ella es, a través de la escritura, que es su voz, es como puede escribir. Os decía que le costaba mucho alzar la voz, pero a través de la escritura, escribiendo, es capaz de poner voz a lo que piensa. Y lo que hace es reapropiarse de los mitos. Un ejemplo, la Malinche. Seguramente a lo largo de estos 10 años habéis oído hablar muchísimo de la Malinche. Bueno, pues ella lo que hace es, tenemos a la Malinche, que es la mala, la que traicionó, la culpable, pues escribe un poema donde dice: ¿qué otra opción tenía la Malinche? Lo que está haciendo es se reapropia del mito, pero lo reescribe y le da voz a la visión que podría tener la Malinche interiormente de ¿qué otra opción me queda? Tengo el poema, luego cuando tengamos las preguntas y tal, si queréis que os lo lea. También no solamente se reapropia del mito y de la historia y la reescribe, sino que también tiene que reescribir códigos patriarcales. Entre otros, a mí me encanta, es el cuerpo. Cómo reescribe el cuerpo de las mujeres. Cómo algo que puede ser muy exótico desde el punto de vista del hombre mexicano en los años 40, ella le pone puntos a las is al cuerpo. Lo retrata un cuerpo normalizado, no a través del exotismo. Vais a ver ejemplos de esto. Estudia sobre todo la identidad y estudia el deseo. La identidad porque quiere entenderse a ella misma. Y esto es algo que cuando leáis la obra de Castellanos, si no lo habéis hecho, os animo a hacerlo, es que es muy de andar por casa. Pone las cosas de una forma muy coloquial. Son cosas cotidianas que podemos entender todas perfectamente. Y lo que hace es, a través de poemas, a través de la narrativa, intentar entender a las mujeres mexicanas de los años 40, 50, 60, intentar entenderse sobre todo a ella misma. Y el deseo, cuando está enamorada, quiere escribir el deseo que siente, pero le faltan ejemplos de cómo una mujer tiene que expresar su deseo. Y lo que hace es ayudar a ser ella uno de los ejemplos a seguir después, en los años 90, en este siglo XXI. Porque algo que tiene pensar que está escribiendo en los años 40, 50, donde todavía no teníamos la teoría feminista de los años 60 y 70. Y muchas de las cosas que escribe son las que después las teóricas feministas de los 60 y 70 van a utilizar. Es decir, es una avanzada a su tiempo, porque va a hablar sobre cosas que luego las teóricas ponen de forma teórica, pero ya a través de la poesía nos va a ir abriendo camino. Algo que hace, que por eso me parece muy interesante, es que eso no solamente habla de la situación de la mujer, sino también de la explotación económica y racial en México, fundamental, sobre todo con su primera obra, con Balún Canal, que vamos a ver después. Su perspectiva, que es lo que más me interesa de ella, es una perspectiva indigenista y es una perspectiva feminista. Os decía antes que tenemos ejemplos de mujeres en los años 70, 80, hoy en día, de teóricas feministas en México. Una muy importante, ya no es en México, sino en Latinoamérica, es Ochi Curiel, que no sé si habéis oído hablar de ella. Ochi Curiel es una activista dominicana y teórica del feminismo latinoamericano. Muy interesante la obra, de Ochi Curiel, Ochi con Y. Es portavoz del feminismo lésbico, antirracista y decolonial. Fundamental. Y muchas de las cosas que trata Ochi Curiel, no lesbianismo en este caso, porque el discurso es heteronormativo de Rosario Castellanos, pero toda la perspectiva feminista ya la trató Castellanos en su literatura.
Vamos a su vida, porque su vida es muy importante para poder intentar entender su obra. Ella nació en Chiapas. Tenía un hermano, Mario. Un hermano que murió cuando él tenía 7 años de apendicitis. Claro, si estamos hablando de la sociedad en México, donde las mujeres tenían derecho en el año 48, derecho a asistir a la escuela y a estudiar, ella dice que siempre se sintió culpable porque murió ella, mujer, y el varón, que era Mario, murió su hermano, el varón, y ella sobrevivió. Y siempre sintió un sentimiento de culpa, porque era como que sus padres venían a decir, no se lo dirían así abiertamente, pero ella sentía de por qué no fue él el que se quedó y me tenía que haber ido yo, ¿no? Entonces ese sentimiento de culpa va a afectar a su identidad, a su seguridad en sí misma. Daros cuenta también que Chiapas está en frontera con Guatemala, entonces está viviendo en ese espacio fronterizo donde ahí tenemos a la población indígena también, con la que ella vivía, un espacio de convivialidad que tenía en México. Sin embargo, sus padres, que eran una familia acomodada, pues explotaban, y podía ver cómo su padre explotaba al indígena. Entonces de ahí le surge, desde que era bien pequeña, ese ser consciente tanto de la mujer y el hombre indígena, como sobre todo de las mujeres. Escribió en el año 1950 una tesis sobre cultura femenina en la Universidad Autónoma de México. Hizo la maestría en filosofía y ahí conoció a Jaime Sabines y a Augusto Monterroso, que como sabéis, Augusto Monterroso, premio Princesa de las Letras en el año 2001 creo, y ahí tenemos en nuestra facultad pues el legado de Augusto Monterroso, de este escritor. Y era con quien se codeaba ella, con Jaime Sabines y con Augusto Monterroso. Y en ese año, en los 50, ya se da cuenta de la necesidad de escribir sobre la cultura femenina, porque ¿dónde estaba la cultura femenina de México? Sintió la necesidad de escribir sobre ello. Tenemos otra feminista en los años 80, Elaine Showalter, en estudios ingleses en este caso, que lo que hace es escribir sobre mujeres escritoras, referentes. Hay que ponerlas con nombre y apellido. Por eso en la presentación voy a referirme siempre a Rosario Castellanos, pero si os das cuenta, en el título tenía Rosario Castellanos Figueroa, porque siempre nos olvidamos de mencionar el apellido de la madre. Y por eso, así como la presentación al principio en el título había puesto solo Rosario Castellanos, dije, no, déjame rescatar también la importancia de nombrar también a su madre. Entonces ella sintió la necesidad de hacer esto. Lo va a hacer luego también con una obra que voy a hablar, que es La mujer que sabe latín, donde lo que hace es escribir sobre muchas mujeres, porque es necesario hablar sobre esas mujeres brillantes y no brillantes, ponerles voz, eso es lo que es importante. En los años 50 consiguió una beca del Instituto de Cultura Hispánica para estudiar posgrado sobre estética y filosofía y se vino a Madrid un año para poder estudiar. Y ahí, pues luego os hablaré de su relación con Ricardo Guerra, que claro, sufrió la relación al estar ese año, en los años 50, en Madrid haciendo su posgrado. Pero luego reflexionaría sobre ello más tarde. Fue profesora en la Universidad de Madison en Wisconsin, fue profesora visitante en muchísimas universidades norteamericanas, Colorado, Indiana, también fue profesora visitante en la Universidad de Jerusalén. Y fue embajadora en sus últimos días, embajadora de México en Israel. Entonces, como vemos, es una figura, una voz muy importante, no solo a nivel nacional en México, sino también a nivel internacional, y que tenemos que leer. Porque habla, como os digo, sobre esa identidad, crea un lenguaje propio, porque necesita crear ese lenguaje propio para dar voz a todas estas mujeres que ya estaban escribiendo. Y habla sobre todo con esa contradicción que tenemos entre el yo real y yo social, de una forma muy clara y muy natural. Y sobre todo con muchísima ironía, que es como podemos deconstruir las cosas, con la ironía y con la risa. Porque claro, lo que ella reflexiona es cómo puedo yo, en los años 50, hablar sobre cultura femenina, dar voz en estas asambleas como mujer, decir, es que lo que estáis pensando está mal, vosotras y vosotros. ¿Cómo puedo hacer eso yo haciendo uso de un lenguaje patriarcal? ¿Cómo? ¿Cómo puedo denunciar algo, hacerlo visible? Pues lo hace a través de la ironía. Y es que los poemas, por eso tuve que traerlos hoy, porque
son muy irónicos y provocan la risa. Y a través de esa risa, pues podemos reflexionar, que es lo que nos incita a hacer, reflexionar y ser conscientes. La compara muchísimo con Sylvia Plath, también, porque Sylvia Plath también trabajaba esa coyuntura entre el yo real y el yo social, con esos altibajos de risa, pero luego también estados depresivos, que ella, su mayor estado depresivo le pasaba cuando tenía ese enamoramiento de niño guerra, como lo llama ella, de Ricardo Guerra. ¿Quién la influyó? Pues claro, ella dice que estaba leyendo a Schopenhauer, estaba leyendo a Weininger, a Simmel, todos filósofos austriacos, filósofos alemanes, hombres filósofos. ¿Y de dónde están las mujeres? Que seguro que tiene que haber, por eso la necesidad de escribirlas en su obra, de darles voz. Y ella dice: sé por ellos que la esencia de la feminidad radica fundamentalmente en aspectos negativos. Y aquí es donde estamos hablando siempre de las dicotomías, algo que en mi investigación fue necesario verlo, visibilizar esa dicotomía constante de elementos positivos y negativos, pero de la que intento huir cada vez más, porque si no es que estamos siempre recreándonos en lo mismo, de lo positivo y lo negativo. Para que exista algo negativo tiene que haber algo positivo y al revés. Y construimos esa voz activa, voz pasiva. Estamos constantemente en el pensamiento occidental trabajando con dicotomías. Y ella nos hace ver esto con frases tan simples como, claro, ellos, estos filósofos, dicen que las mujeres tenemos la debilidad del cuerpo, nuestro cuerpo como débil, dibujándonos como débiles, la torpeza de la mente, en suma la incapacidad para el trabajo. Si esto es lo que decían en aquellos años, estamos hablando de los 50, tú estás asumiendo todos esos roles y de ahí viene lo de me siento tan culpable porque murió mi hermano, tenía que haber sido yo. De ahí viene, de ahí lo puedes entender el por qué se siente culpable, ese sentimiento de culpabilidad además que se construye constantemente con nosotras. Ella dice, por eso ahí está la razón para que la mujer esté fuera de la cultura. Claro, y dice, ¿hay un modo de pensar específico de nosotras? ¿No habéis oído alguna vez la pregunta de ¿hay un modo específico de escribir las mujeres? Eso también en los años 80, 90 se pregunta, ¿hay un modo específico? Y ella dice, ¿hay un modo de pensar? Bueno, pura intuición. Lo hace de forma irónica, lo de pura intuición. Si dice que lo nuestro es intuición, pues venga, pues pura intuición. Y lo que intenta hacer, después de haber estudiado a Schopenhauer, a Weininger, a Simmel, y daros cuenta que Ricardo Guerra, obviamente era su amor, estudiaron juntos en la universidad y la influía muchísimo en su pensamiento. Ricardo Guerra estudió con Heidegger, también un filósofo muy importante pero muy patriarcal. Estudió con Merleau-Ponty, estudió con postestructuralistas. Pero ella lo que hace es, bueno, pues si lo nuestro es pura intuición, vamos a oír de la bibliografía canónica masculina, que ya me la leí, parte de ella, pero voy a intentar olvidarla y crear una bibliografía de mujeres. Y lo hace Mujer que sabe latín, donde incluso, lo vais a ver después, incluso nos habla de Rosario, de Corín Tellado. Es decir, en esta obra en México, publicada en los 70, hace referencia a nuestra querida Corín Tellado. Habla mucho y muy bien de ella, pero bueno, al final hay una conclusión un poco negativa, pero negativa porque Corín Tellado escribía como, o concluía como concluía con un final feliz, luego lo vemos, ¿vale? Entonces ella dice cómo a través de la escritura debemos escribir nuestras propias imágenes y nuestras propias identidades para que así, gracias a Rosario Castellanos y a muchísimas otras mujeres, pues nosotras ahora tengamos referencias por las que estaremos eternamente agradecidas. ¿Os acordáis de los temas que eran raza, género y amor? Vamos con el de raza. Rosario Castellanos escribe en el año 57 la obra Balún Canán. Y es sobre la etapa de cuando yo era niña en Chiapas, en esa frontera con Guatemala. Y habla sobre los indígenas tzotzil, provenientes de los mayas. Claro, yo lo vivía, y algo que es interesante de esta obra es que es ficción autobiográfica, se basa en sus propias experiencias y huye, por tanto, de otros ejemplos de ficción escrita por hombres. Ella pone su toque personal porque lo vivió. Y la cuidó una nana que era indígena.
Y claro, lo estás leyendo y estás viéndola a ella. Por eso os decía al principio que es muy difícil, pues cómo lo que pones, tu teoría, luego cuando la pones en práctica, es complicado desde el punto de vista de la crítica saber si lo pone en práctica o no, saber si se desvía de ella o no. Pero gracias a la obra, que a lo largo de este año he releído y me he encontrado con cosas nuevas, y que menos mal que todavía me quedan cosas por leer, vamos viendo pues cómo ella, como niña, se daba cuenta de muchísimas cosas con 7, 8, 9 años. Se daba cuenta de cómo su padre, que os decía al principio, que era pues muy poderoso, perdió muchísimas cosas, pero seguía tratando al indígena como al esclavo. Lo medio culpa, sí, pero también explica que claro, que su padre había nacido así, lo había interiorizado así y repetía esos roles. Sin embargo, ella, y ahí está lo bueno de esa niñez, se daba cuenta, convivía con la indígena y decía, bueno, podemos hacerlo de otra manera. Y como no lo puedo hacer desde el punto de vista político, voy a hacerlo desde el punto de vista literario, dando otros ejemplos. Compara, que es muy interesante, el patriarcado con el colonialismo. Esa imagen que os decía que se imbrica, ¿vale?, el poscolonialismo y el patriarcado, porque son estructuras de poder que están muy arraigadas, tanto una como la otra. Los objetivos sabemos que son diferentes, eso lo tenemos que explicar aquí, ya lo sabemos, pero la estructura jerárquica es la misma. Hay una estructura jerárquica y volvemos a caer en las dicotomías, donde está el activo y el pasivo, el colonizador y el colonizado, el patriarca y la mujer, en este caso, ¿vale? Es una estructura jerárquica donde convierte a la otredad en subalterno, tanto la colonizada, el colonizado y la colonizada, como decía al principio, doblemente. Y el patriarcado en los años 50, 60 está muy presente en la sociedad mexicana en la que ella estaba viviendo. Hay una película muy interesante, la tenéis en YouTube, luego tenéis la referencia ahí, donde habla de la vida de Rosario Castellanos, sobre todo su etapa con Ricardo Guerra. Es una historia de amor y de sufrimiento también, y de empoderamiento, porque cómo es capaz de salir de ella. Y ella era escritora, él también era un académico, también trabajó en universidades como profesor visitante. Entonces ella está escribiendo y le dice, es que no haces más que escribir, no vives la vida, no disfrutas. Quiere que ella disfrute la vida con él, pero ella dice, es que mi trabajo es importante. Tienen un hijo, Ricardo Guerra, y ella le dice, hay que llevar al niño al colegio, hay que hacer esto, hazlo tú, le dice ella. Entonces ahí tenemos ese ejemplo que habla en Balún Canán de la sociedad muy patriarcal, y cómo en los años 70 ella misma sufre en sus propias carnes esa estructura familiar donde el patriarcado tiene esa estructura jerárquica y donde ella muchas veces se sentía oprimida. Y gracias a la escritura, además es que está tan bien hecha la película porque la ves escribiendo pues como una posesa ahí en el ordenador, porque es dando voz a lo que él no va a entender y que la sociedad no va a entender, pero que ella quiere plasmar en la literatura para que muchas de nosotras podamos entender o por lo menos reflexionar. En Balún Canán, ¿qué tenemos? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo escribe de forma diferente? Ella dice, bueno, si esto que pasa, esta estructura patriarcal, donde la mujer es otredad, pasa en muchas clases sociales en México y en todo el mundo, ¿qué no pasará con las mujeres indígenas de Chiapas? Mujeres que estaban silenciadas, porque sí, igual las otras mujeres tenían voz, entre comillas, pero la mujer indígena muchísima menos voz. Entonces, por eso esta obra es tan importante, porque plasma en las voces de México en los años 50 la experiencia de la mujer indígena. Trata de humanizar al indígena, otro modo de ser humano y libre, recordar el poema de meditación en el umbral. Trata de humanizarlo y algo que es muy interesante es cómo presenta al indígena a través de fragmentos, cómo se presenta el cuerpo del indígena muchas veces, como un fragmento, no como una persona, como un ente, ¿vale?, sino a cachitos. Y ella hace lo mismo a través de la obra. Lo hace con un, sale en inglés, con un propósito, es consciente que lo está haciendo. Porque es como se ve al indígena desde el punto de vista del colonizador. Entonces tú como lectora lo estás viendo, está jugando con eso. Fijaros en la imagen que cuando está hablando como una niña con su nana, la nana le dice, y entonces coléricos nos desposeyeron, nos arrebataron
lo que habíamos atesorado. Nos arrebataron la palabra, que es el arca de la memoria. Por eso, el arca de la memoria hay que recuperarlo. Y ella se reapropia de la historia, y a través de esta obra, que es una trilogía, y tenéis Oficio de Tinieblas y Ciudad Real, a través de estas 3 novelas, lo que hace es plasmar con palabras esa memoria que ha conseguido rescatar. Y fijaros cómo juega, le dice la niña a la nana que le está empezando a contar su historia. Le dice: ay, nana, no me cuentes ese cuento. ¿Qué es lo que está haciendo? Como lectora yo estoy viendo ese cuento. No es un cuento, es su historia. Claro, está descalificando la historia al trasladarla a la esfera de la ficción. Pero yo como lectora soy consciente de que no es un cuento, sino que es la vida que vivió esa nana. Lo estamos viendo a través de la ficción en Balún Canán, pero a mí me hace reflexionar, y me imagino que a vosotras os producirá lo mismo, provocará lo mismo en vosotras. Porque, claro, parece que es, bueno, pues comentarios de una niña, ¿no? La ingenuidad infantil, pero nos está enseñando muchísimo a través de la obra. Callar a los indios, dice, es obligarlos a olvidar ese borrado de identidad que ella rescata en esta obra. Así que os animo, si queréis leer sobre la raza, a que leáis esta trilogía. Vamos a tratar sobre el tema de género ahora. La obra de Mujer que sabe latín, ya fijaros en el título, ¿vale? Se publicó en el año 73. Y esto viene del típico refrán mexicano que es: mujer que sabe latín, ni tiene marido ni tiene buen fin. ¿Vale? Entonces ya está jugando en el título con eso a través de la ironía, a través de la risa. Pues si no tiene marido y no tiene buen fin, es porque estudias mucho, ¿no? Entonces, claro, sabrás latín, pero luego que en el orden patriarcal, en esa jerarquía, ¿dónde estás tú? No eres. Recordad lo de las dicotomías. Si no tienes al hombre, entonces, pues no eres, el no ser. Claro, es un refrán, como vemos, muy sexista, y entonces ella le va a dar la vuelta y dice: espera, que te voy a enseñar las mujeres que saben latín. Claro, esto entrelaza. Ahí es donde decía yo que necesito el PowerPoint para no perderme, porque me van viniendo ideas a la cabeza. Entrelaza con ese poema de meditación en el umbral que he dejado como regalo para el final, donde muchas de estas mujeres que saben latín se acaban suicidando en los años 70, 80, 90, muchas de las escritoras, ¿no? Por eso ella dice: otro modo de ser mujer y libre, no podemos, tenemos que reírnos, tenemos que hacerlo de otra manera, no podemos acabar suicidándonos como Virginia Woolf, por ejemplo, ¿no? Porque en esta obra nos habla de Virginia Woolf, de Doris Lessing, de Silvina Ocampo, argentina, de Ulalume González de León, uruguaya, de María Luisa Bombal, de Chile, de Corín Tellado. Hace un estudio de todas estas mujeres escritoras para decir: mirad, aquí tenéis esa bibliografía, dejarla canónica, masculina, que podéis utilizar esta bibliografía también, que es muy interesante. Y nos dice cosas como los pies. ¿Os acordáis que os decía yo que habla del cuerpo, de la fragmentación del cuerpo? Bueno, pues dice, en ese estudio que hace, donde le dedica 5 páginas a Virginia Woolf, pero es capaz de sacar lo fundamental de Virginia Woolf, dice: mirad, los pies, y cito: son feos, pero sirven para caminar. ¿Habéis oído esa descripción exótica por parte de otros escritores de que los pies son feos? Pero es una realidad. Bueno, habrá pies guapos, pero muchos de ellos son muy feos. Pero es cierto que sirven para caminar, lógica aplastante, para mantenerse en posición erecta. Ahora bien, en un hombre, los pies grandes son vigorosos, son más que admisibles, son obligatorios. Nos está haciendo, a través de los pies, darnos cuenta de esa dicotomía de: es verdad, yo tendré los pies, pero qué feos, es que son necesarios para caminar y punto. Lo está deconstruyendo constantemente. Luego hace un análisis, he escogido diferentes fragmentos de esta obra, hace un análisis sobre la belleza. Para ella lo del cuerpo es muy importante, porque se notaba observada en esas asambleas en la universidad, y es como: ¿pero qué pasa? Si lo importante es lo que tengo aquí en mi cabeza, ¿no? La voz. Y dice: bueno, es que todo este entramado es el antítesis de Pigmalión. Pigmalión, acordaros que es el que hizo la estatua, se enamoró de ella, la convirtió en un ser. Entonces dice: esto es el antítesis. El hombre no aspira a tener a través de la belleza a convertir una estatua en un ser vivo, sino
un ser vivo en una estatua, porque tiene que tener los pies perfectos, tiene que sentarse de X forma, ¿no? Entonces la mujer como una estatua. Pero no, nos está haciendo ver que no, que tenemos que ir muchísimo más allá que Sor Juana, por ejemplo, de la que también habla. Sor Juana, cuando habla de ella, habla sobre esa cárcel del cuerpo, el cuerpo del que somos prisioneras por cómo ha sido construido nuestro cuerpo. Y dice, Sor Juana, no habrá manera ni de clasificarla, lo tenéis ahí en la cita 1 esta, si no, no podéis verlo en la pantalla porque está pequeño, es que no lo veo desde ahí si está pequeño, ¿se ve bien? Se ve bien, bueno, se ve si bien. en caso de que tengáis dificultades para ver, tenéis ahí la cita 1. Dice, Sor Juana, no habrá manera ni de clasificarla, ni de asimilarla, ni de colocarla. Habla así de todas las escritoras, que, es decir, de una forma muy natural, como si estuviera ella aquí contándonos esto, Cuando agotada la biblioteca de su abuelo, aspira a recibir la educación superior, piensa en disfrazarse de hombre, para que se le abran las puertas de la Real y Pontificia Universidad, porque en sus claustros únicamente discurren graves doctores y se reúnen a discutir los problemas del ente y de la esencia y otros asuntos, inaccesible para quienes solo han mostrado habilidad en el manejo de la rueca. Si solamente hemos tenido acceso al manejo de la rueca, ¿cómo vamos entonces a poder acceder a esa universidad? Vamos a despertar, despierta en nosotras esa curiosidad. Porque dice que las condiciones de las que habló Sor Juana son idénticas a las condiciones aún en los años 40. Antes os dije el 48, me equivoqué. Es en el 46 cuando la mujer mexicana tiene la carta de ciudadanía que le permite ir a la universidad. Pero en una familia no muy acomodada en México, ¿quién creéis que van a enviar a la universidad? ¿A la mujer o al hombre? Ella pudo ir porque se había muerto su hermano Mario con 7 años, si no, sabe que ella no hubiera podido ir a la universidad. Entonces, por eso trae a Sor Juana a colición. Entonces, hablaba de los pies, hablaba de si sabes latín te quedas soltera, y entonces dice ella, y si a la soltera le tocó en suerte estar sola, le tocó en suerte, fijaros, estar sola, ¿por qué no disfrutar al menos de las ventajas de la soledad? Entonces está escribiendo en los años 70 sobre, eran los 70 cuando se publicó esta, ¿verdad? Sí, en el 73, sobre la solterona. Está desmitificando esa idea de la solterona, está poniéndole voz y poniéndole adjetivos positivos de disfruta de tu soledad, que tiene muchas ventajas. Entonces se enfrenta a problemas de la sociedad mexicana cotidiana de una manera muy tangible, muy natural, muy fácil de entender. Y luego también va hablando en la obra de no me cites casos aislados, que pasa, a mí me pasa constantemente cuando decimos, claro, es que en la universidad pues el porcentaje de catedráticas, por ejemplo, es un 21% de mujeres catedráticas. Y siempre te dice alguien, sí, fulanita es catedrática, ¿no? Casos aislados, siempre vamos poniendo casos aislados. Entonces dice, no citar casos aislados. Y ella menciona, no importa que nos digan que hay, va más allá, 2.600 químicas y 2.250 abogadas en los años 70, si su eficiencia está todavía en tela de juicio. Entonces, necesitas una abogada, abogado, ¿a quién vas? Todavía en el siglo XXI, estamos hablando de los 70, Entonces, es muy directa diciéndonos esto. Más, con la virginidad, dice, tengamos el valor de decir que somos vírgenes porque nos da la real gana. Otra forma también de inscribir la virginidad. Y en cuanto a la maternidad, ¿no veis esa estructura patriarcal de la que hablábamos? Nos dice, la maternidad, viene a decirnos, si fuera hoy en día, está sobrevalorada, ¿vale? Pero ella dice, no es de ninguna manera la vía rápida para la santificación. Claro, tú estás leyendo esto, y por eso decía que me lo pasé pipa este año, porque claro, estás leyendo esto y es como, pues es verdad, no es la vía rápida. Y en cuanto a los maridos, dice, no son ni el milagro de San Antonio, ni el monstruo de la Laguna Negra. Lo de que te ponga el marido como el milagro de San Antonio también es interesante. Y eso que se está hablando una mujer, Rosario Castellanos, enamoradísima de su Ricardo Guerra, pero se da cuenta de todas estas cosas. Hay una parte de ella, se refleja muy bien en la película y en las cartas a Ricardo sobre todo, que vamos a llegar dentro de poco, pero hay otra que mientras escribe esas cartas de amor nos está contando todo esto.
Y luego lo de La Laguna Negra, no sé si lo habréis visto, es una película, oído hablar de ella, de los años 54, que era muy famosa en los 50, muy conocida, y entonces por eso hace referencia, lo tuve que buscar porque yo no sabía qué referencia era el monstruo de la Laguna Negra, ¿eh? Pero bueno, para que lo sepáis. ¿Y qué nos cuenta de nuestra Corín Tellado? Bueno, pues dice, fijaros cómo Corín Tellado habla de mujeres ricas, de mujeres pobres, y mirar cómo las describe Corín Tellado, que seguramente la habréis leído. Dice, estas mujeres tienen mucha actividad. Si son ricas, se manejan a toda velocidad en sus automóviles. Y cuando no les da por ahí, les da por administrar los negocios de las familias. ¿Vale? Entonces, ricas, pero también llevan los negocios, porque han estudiado un negocio familiar. Son alpinistas y cuando se quedan quietas, porque son muy activas, es para fumarse un cigarrillo o para saborear lentamente una copa de coñac mientras escuchan el chisporrotear de los leños de la chimenea. Describe así a la mujer rica. Las pobres son mecánicas, hábiles pescadoras, es decir, mujeres independientes para Corín Tellado. Pero, y aquí está lo malo, eso sí, su castidad nunca ha sido perturbada. Y esto pasa mucho en el proyecto que tuvimos con Carolina, entre otras, sobre el amor romántico. Pasa muchísimo en las novelas de amor romántico, que son muy empoderadas, pero luego su virginidad, su castidad siempre está ahí esperando por ese amor, ¿no? Es lo malo en este caso de esas novelas románticas, ese final, porque dice, el amado siempre, siempre es joven, guapo, saludable y seductor y millonario normalmente, ¿no? Entonces, bueno, pues la crítica que le hace a Corín Tellado. Esta es la película de la que os hablaba antes, que la tenéis en YouTube, la podéis ver, de Natalia Beristán, que se llama Los adioses. Y aquí, y ahora vamos a entrar en la parte del amor, ya hablamos un poquitín de la raza, hemos hablado un poco del género, y vamos a hablar del amor ahora, aunque todo está imbricado, ¿vale? Ella llega en el 49 a la Universidad Nacional Autónoma de México, bueno, se gradúa, entonces llega un poquitín antes, en filosofía, y allí conoce a el niño Guerra, Ricardo Guerra, que se enamoraron, bueno, locamente los dos, y ya cuando se fue a hacer el posgrado a Madrid, pues bueno, él conoció a Lilia Carrillo, una pintora muy conocida, y se casó con Lilia Carrillo. Y cuando llega Rosario Castellanos a México, de nuevo, pues resulta que su amor, al que le dedicó muchísimas cartas a lo largo de su vida, pues se había casado con otra mujer, y entonces, bueno, pues fue un desengaño, le rompió el corazón, fue horrible, y por eso ahí está esa introspección en su obra, en sus poemas, sobre el amor que sentía y que no podía entender. No podía entender él, siendo consciente de eso, de una mujer, soy independiente, todo esto, porque siento esta pasión, este amor, este deseo, ¿qué puedo hacer con ella, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que Ricardo se divorcia y va a buscar a Rosario Castellanos y vuelven a iniciar una historia de amor pues muy bonita, hasta que están trabajando conjuntamente, pero no la deja trabajar, no la deja escribir, le cuestiona, en cuanto nace el niño, quiere que ella se encargue, que sea ama de casa, que se encargue del niño, o bueno, que escriba, pero que no dé clases en la universidad, y ella no, quiere mantener su independencia, muchas discusiones, y se acaban separando, acaban teniendo vidas independientes. Pero fue un amor pues muy doloroso, que podemos leer en estas cartas a Ricardo, que se publicaron póstumamente en el año 94, ya después de la muerte de Rosario. Son en total 102 cartas, pero que yo he leído de una forma pues deconstruyendo ese mensaje de un enamoramiento, pues como cuando nos hemos enamorado por primera vez, ¿no? Ese ciego, pero como poco a poco a lo largo de las cartas va siendo consciente de ese amor y reescribe la forma de amar, que es muy difícil. ¿Cómo lo hace? Cita 2, fijaros, ahí tenéis la cita también en la hoja que os he entregado. Sentimiento de culpa. Si yo siento culpa porque se murió mi hermano, ya os lo dije antes, sus padres se murieron cuando ella tenía 20 y pocos años, entonces se quedó huérfana muy pronto, carente de ese amor, pues lo busca en otras personas, como puede ser en este caso Ricardo. Y en su relación transmitía ese sentimiento de culpa no solamente con la muerte de sus padres, la muerte de su hermano, sino también con muchísimas otras cosas, ese sentimiento de culpa que nos inscriben constantemente a nosotras. Y entonces le dice,
Sabe que tuve un hermano y que se murió y que mis padres, aunque nunca me lo dijeron directa y explícitamente, de muchas maneras me dieron a entender que era una injusticia que el varón de la casa hubiera muerto y que en cambio yo continuara viva y coleando. Siempre me sentí un poco culpable de existir. Aquí la necesidad de buscar su identidad, porque se sentía culpable de existir. Durante todos estos años hubiera querido pedir perdón a todos por estar viviendo y me sentía yo culpable en cierto modo de que las cosas hubieran sucedido de ese modo y no del otro que ellos deseaban. Culpa y perdón, que es al principio cómo crea esa relación con Ricardo. Cuando algo iba mal en la relación, se sentía culpable ella y pedía perdón ella, que poco a poco al final de las cartas se va evadiendo este sentimiento. Volveremos después a ese amor por Ricardo, pero ya lo vais a ver a partir de aquí, por ejemplo, en Poesía no eres tú. Esa imagen que os decía de la película donde están escribiendo los dos y que él quiere que deje de escribir y ella dice no, es muy importante, se resume muy bien en un extracto de Poesía no eres tú, donde dice: si un hombre y una mujer realizan el mismo trabajo, en principio, tendrían derecho a hablarse al tú por tú. Ricardo y ella, ambos profesores de universidad, un nivel cultural similar, tendríamos derecho a hablarnos así, al tú por tú. Falta de respeto, estructura patriarcal, falta de respeto si te hablo de tú a tú. Carencia de cultura, si cultura es lo que definió Ortega como sentido de las jerarquías. Puede ser. Y nos dice, pero concedámonos el beneficio de la duda y dejemos que el lector, nosotras, lectoras, cómplice, se tome el trabajo de elaborar otra hipótesis, otras interpretaciones. Vamos a ver esas interpretaciones. Obviamente, al estar yo hablando, os voy a dar mi interpretación, porque he leído los poemas, los he machacado, pero he seleccionado unos cuantos para que veamos todos estos temas. Raza, género, amor, desde una interpretación. Yo soy muy optimista por naturaleza, entonces voy a dar una visión optimista porque me quedo con lo que nos dice ella siempre, la risa y la ironía. Entonces vamos allá. Le cuenta Ricardo lo siguiente en Poesía no eres tú, en Pequeña Crónica. Fijaros, no es la carta a Ricardo, este es un poema que le dedica a Ricardo o que nosotros podemos dedicar a alguien. Dice: entre nosotros hubo lo que hay entre dos cuando se ama. Claro, yo inmediatamente ya pienso en Ricardo, que se lo está escribiendo a él, que es la única persona de la que estuvo enamorada según todos los escritos que he podido leer. Sangre del himen roto. Mira qué imagen más chula, ¿eh? ¿Te das cuenta? Virgen a los 30 años y poetisa, lagarto. La hemorragia mensual, o sea, en la que un niño dice que sí, dice que no a la vida. Y la vena, mía o de otra, ¿qué más da? En que el tajo suicida se hundió un poco o lo bastante como para volverse una esquela mortuoria. Hubo quizá también otros humores, el sudor del trabajo, el del placer, la secreción verdosa de la cólera, semen, saliva, lágrimas. Es decir, que tanto ella como él compartían todos esos fluidos, muchos fluidos, como es la saliva, como son las lágrimas. Y dice, nada en fin que un buen baño no borre. Y me pregunto, ¿con qué voy a escribir entonces nuestra historia? ¿Con tinta? ¡Ay, si la tinta! Yo creo que aquí lo que está haciendo al final, es decir, se escribió en el año 72, es decir, nada que un baño no borre todo lo bueno, lo malo, podemos seguir viviendo, cosa que al principio pensaba que no iba a poder vivir sin él, y de hecho se lo escribe en una carta de yo sin ti no soy nada, ¿no? Que de hecho tenemos una canción por ahí de yo sin ti no soy nada. Pues aquí veo cómo hay esa madurez ya de Rosario Castellanos, donde después de ese amor ciego se da cuenta que otras formas de amar son posibles, porque al final pueden tener una relación muy pues de pareja fraternal, como padres que son de su hijo. No os conté cómo murió Rosario Castellanos, lo voy a contar ahora. Ella el niño vivía con ella, obviamente, y cuando estaba en Tel Aviv, en Israel, de embajadora, estaba en la habitación de su casa sola,
porque el niño iba a pasar el verano a México con su padre, por eso digo que tenían una relación muy buena, y sonó el teléfono, que era Ricardo, para llamar, para que pudiera hablar con su hijo, y salió de la bañera, y al salir de la bañera fue a coger el teléfono, tocó una lámpara y entonces electrocutó, murió de esa manera, ¿vale? Se apagó la luz, esa metáfora ahí de se apagó la luz. Tengo un poema muy bueno de Sabines, que luego, si queréis, si nos da tiempo, lo leo también al final, sobre esa muerte. De, ay, madre, pero ¿cómo pudiste morir de esa manera con 51 años? Pero bueno, volvemos otra vez a lo que os decía del poema. Nada que un buen baño no borre. Entonces, lo mismo, de ¿con qué voy a escribir esta nueva forma de ver la vida? Con tinta. ¿Cómo puedo hablar? Con tinta, con mi tinta. Escribir, escribir y escribir. Otro poema que tenemos ahí, esta es la cita 4. Lamentación de Dido. Bueno, otra forma también de ver el amor. Madre, llevo ya... ¿hasta qué hora puedo estar contarme? ¿Hablando? Pues sí, ¿tenemos tiempo? Si eres así de amena, te escuchamos la tarde entera. Bueno, pues intentaremos así que sea amena. A ver, la lamentación de Dido. Este sí es el poema que analicé en el artículo que escribí en el año 2017, que fue cuando empecé a trabajar con la obra de Rosario Castellanos en profundidad. Y como sabéis, aquí tenemos a Dido. Dido era la fundadora y primera reina de Cartago, ¿vale? Y llega Cupido y hace que se enamore de Eneas. Eneas es el personaje que tenemos en la Eneida de Virgilio. Entonces, hace que se enamore locamente. Pero Eneas se va a Roma, para fundar Roma, y la deja. Claro, ella pues se muere del disgusto de con lo enamorados que estábamos, estaba Cupido ahí haciendo sus cosas, ¿no? Para que se enamorara mucho, como puede hacer la construcción del amor romántico con nosotras, de cómo te tienes que enamorar. Entonces Dido estaba tan enamorada y el otro la abandona, que coge, crea una pira, se pone ropa de él, su espada, y ahí se prende ella, se inmola, muere Dido. Y coge Rosario Castellanos y dice, vale, vamos a escribir el amor de otra manera, la reapropiación del mito, y lo llama Lamentación de Dido. Es decir, vamos a escuchar la voz de Dido. ¿Qué dice Dido? Pero Dido en el año 57. Como veis, no voy por orden en cuanto a la parte cronológica, voy saltando el 70, vuelvo al 50, así, porque me interesa mucho más ir viendo cómo va ella, cómo es su personalidad, me enamoro, sufro, ahora no sufro, ahora vuelvo a sufrir, cómo va así. Entonces, ahí tenéis la cita 4. Vamos a escuchar a Dido a través de Castellanos y dice: mis amigos me miran al través de sus lágrimas, mis deudos vuelven el rostro hacia otra parte, porque la desgracia es espectáculo que algunos no deben contemplar. Ay, sería preferible morir, pero yo sé que para mí no hay muerte, porque el dolor, y qué otra cosa soy más que dolor, me ha hecho eterna. Sí reconoce en este poema Rosario Castellanos que sufre, que Dido sufre, que Dido tiene muchísimo dolor, pero el dolor le hace eterna, no necesita morir físicamente, puede ser esa muerte en vida de ese dolor que tienes, pero por lo menos no se inmola, porque otras formas de ser mujer y libre son posibles. Entonces, por eso me parece muy interesante ver cómo, claro, no te lo puedes reinventar completamente a Dido, la figura de Dido, pero sí puedes plasmar el sufrimiento, pero sin necesidad de que acabe con su vida, con la vida de Dido. A través de la tinta la resucita, digamos. Este es mi favorito. Este seguro que ya lo conocéis, ¿verdad? El de Meditación en el Umbral. Este es el que mi maestra la escuchaba yo, sobre todo las 3 últimas líneas, decir, y era como, ay, ¿de quién será? ¿De quién será? Y ahí fue como hace muchos años empecé yo a leer este poema de Meditación en el Umbral, que se merece que lo leamos, porque, fijaros, refleja todas estas imágenes de mujeres. Safo, Madame Bovary, Ana Karenina, Virginia Woolf, Emily Dickinson, Jane Austen, Sor Juana, todas estas mujeres y muchísimas más a las que ella da voz. ¿Cómo? Diciéndonos tan claro, no, no, ya empieza con ese no, no, como para, no es la solución tirarse bajo un tren como Lana de Tolstoy, ni apurar el arsénico de Madame Bovary,
ni aguardar en los páramos de Ávila la visita del ángel con Veneblo antes de liarse el manto a la cabeza y comenzar a actuar. Se entiende por qué lo hicieron, ¿vale? Pero ya tenemos que avanzar. No concluir las leyes geométricas contando las vigas de la celda de castigo como lo hizo Sor Juana. No es la solución escribir mientras llegan las visitas en la sala de estar de la familia Austen, ni encerrarse en el ático de alguna residencia de la Nueva Inglaterra y soñar con la Biblia de los Dickinson debajo de la almohada de soltera. Debe haber otro modo que no se llame Safo, ni Mesalina, ni María Egipciaca, ni Magdalena, ni Clemencia Eusaura. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Y no os podéis imaginar la cantidad de veces que dando una comunicación termino con estas dos líneas de todo esto que os cuento es porque tenemos que seguir trabajando para que haya escribir otro modo de ser humano y libre, que es fundamental. Por eso estoy encantada de hacer humanidades, porque son fundamentales para poder entender cómo poder tener otro modo de ser humano y libre. Para no quedarnos en la parte un poco, es optimista, en otro modo de ser humano y libre, pero un poco triste, vamos a intentar reírnos un poco con otros poemas. Se habla de Gabriel. Gabriel es el hijo que tuvo con Niño Guerra y escribe esto en el año 72. Yo soy madre y claro, a mí este poema me dice muchísimo, porque como madre muchas veces no puedes decir lo que te apetece realmente, de estoy hasta el gorro, ¿no? Cómo se crea la maternidad como algo, lo que decía al principio, de santificación, ¿no? Le da voz a ser madre. Cita 6 y le dice a todas, nos dice, como todos los huéspedes, mi hijo me estorbaba. Es que ya empieza esta línea diciendo mi hijo me estorbaba, porque es verdad que nos estorbamos hasta nosotras mismas. Entonces, ¿cómo no te va a estorbar un hijo? Pues claro que a veces te estorba. Entonces, como todos los huéspedes, mi hijo me estorbaba, ocupando un lugar que era mi lugar, existiendo a deshora, haciéndome partir en dos cada bocado. Fea, enferma, aburrida, lo sentía crecer a mis expensas, robarle su color a mi sangre, añadir un peso y un volumen clandestinos a mi modo de estar sobre la tierra. Fijaros lo irónica que es, ¿eh? Su cuerpo me pidió nacer, cederle el paso, darle un sitio en el mundo, la provisión de tiempo necesaria a su historia. Consentí. Y por la herida en que partió, por esa hemorragia de su desprendimiento, se fue también lo último que tuve de soledad, de yo mirando tras de un vidrio. Quedé abierta, ofrecida a las visitaciones, al viento, a la presencia. ¿Veis que tiene esa parte de positividad también, ¿no? De ya no estoy sola, estoy con él, pero yo quiero seguir siendo yo. Un ejemplo de búsqueda de identidad. No soy la madre de Gabriel únicamente, soy yo también. Claro, esto te hace sentir, pues muy bien, seas madre o no seas madre cuando estás leyendo esto. Y te mueres de la risa cuando lees esto. Automáticamente a mí se me hacen unas grandes ojeras de actriz de cine mudo, dice ella. Y con las dos manos sobre el pecho trato de apaciguar los sobresaltos de mi corazón. Claro, es como cuando el niño igual hace algo malo, ¿no? De me sobrecojo porque ¿qué pasa? ¿No? Pero con lo de grandes ojeras de actriz de cine mudo, es que esta imagen, el corazón de una madre que todo lo adivina, que todo lo prevé. Y aquí llega lo bueno. Qué raro. El mío de tener algún defecto de fábrica, porque ni adivino ni preveo nada. Es que es buenísima diciendo esto, porque según estás leyendo la imagen es como, claro, es verdad, cuando se van a caer te entra una congoja, pero luego te acaba diciendo esto de el mío tiene algún defecto. Entonces hace pues que hay otras madres que sientan esto también, entonces se sientan raras, está dando voz a otra forma de ser madre, es posible. Y si bien al principio yo os conté cómo veía Rosario Castellanos, ella nos cuenta cómo es ella misma en su autorretrato. Este no lo tenéis en la cita, ¿eh? Ya voy terminando. En el autorretrato dice lo siguiente. No lo tenéis en la hoja. Sí, la 7. ¡Ah, está! La 7. Anda, pues mira, no lo puse yo ahí, perdonad. Se me escapó. Bueno, pues lo podéis leer entonces en el handout. Dice, sería feliz si yo supiera cómo. ¿Qué es la felicidad? ¿No? ¿Cómo se nos construye ser felices? Entonces yo sería feliz si supiera cómo. Es decir, si me hubieran enseñado los gestos, los parlamentos,
las decoraciones. En cambio, me enseñaron a llorar, la construcción de esa identidad. Pero el llanto es en mí un mecanismo descompuesto y no lloro en la cámara mortuaria, ni en la ocasión sublime, ni frente a la catástrofe. Aquí está siendo muy exagerada, porque obviamente claro que lloras en esa cámara mortuoria, ¿no? Claro que sí. Pero nos hace reflexionar con la última parte del poema que dice: lloro cuando se quema el arroz o cuando pierdo el último recibo del impuesto predial. Es decir, cosas muy banales, ¿no? Como me enseñaron a llorar por estas cosas cuando realmente quiero llorar por muchas otras. O está jugando con la idea de mujer y lloro, la debilidad. Entonces, ese es su propio autorretrato. Su forma de decirnos, pues que vivía en esa cárcel del cuerpo que no le correspondía y que solamente se sentía libre cuando estaba escribiendo o cuando estaba bien con el deseo hacia su deseo hacia el niño guerra. Concluyo, aunque he traído otros poemas, ¿vale? Si queréis que los leamos, pero concluyo con lo que nos dice a lo largo de la obra, que es que por mucho dolor que haya, hay que reír. Y la risa es el primer testimonio de la libertad. La obra de Castellanos hace que nos cuestionemos nuestra propia identidad a través de la búsqueda de la suya, ¿no? En su obra. Y también nos ayuda a profundizar en una búsqueda de una cultura alternativa. Todas estas mujeres de las que nos habla desde un punto de vista y una forma diferente. Y una búsqueda sobre todo alternativa a la construcción del amor romántico, que ella sufrió tanto, es enseñarla a llorar por. Y nos dice algo que nos dicen después las feministas de los años 70, Hélène Cixous, Luce Garay: hay que crear otro lenguaje, la importancia del lenguaje, que es su herramienta de trabajo. Hay que partir desde otro punto, dice, buscar la perla dentro de cada concha. Fijaros en esta imagen, la perla dentro de cada concha, la almendra en el interior de la corteza, porque la concha guarda otro tesoro, porque la corteza alberga otra sustancia. Tenemos un potencial brutal, es lo que nos viene a decir. La palabra es la encarnación de la verdad, porque el lenguaje tiene significado. Entonces, a través del lenguaje nombramos, a través del lenguaje creamos, y tenemos que seguir trabajando en nuestro lenguaje para poder nombrar mucho más allá. Y compara el lenguaje, las palabras con las monedas, y dice: es que estas palabras, que solo sabemos nosotros si reflexionamos con las palabras que utilizamos, tienen unas connotaciones ya, como las monedas, que se tienen que someter a un baño de pureza para recuperar su brillo. Y muchas veces las palabras las utilizamos con connotaciones que hemos construido, que hemos puesto en esas palabras. Y cuando decimos, fijaros en la palabra, hablando de raza, por ejemplo, ¿no? La palabra negro, la connotación, una simple palabra, un color, pero todo lo que tiene ella, que debería tener un baño para poder recuperar el brillo de lo que en realidad significa de otra manera a cómo la interiorizamos. José Emilio Pacheco en los años 50 ya nos lo decía, y yo llegué a Rosario Castellanos hará 15 años, pero él ya lo decía. Dice que lean sus libros quienes no han tenido acceso y los relean quienes los conocieron. Y yo agradezco tantísimo a Virginia el haberme permitido estar hoy aquí, hablar de ella, pero sobre todo egoístamente el haber podido releer tantísimas cosas de Rosario Castellanos y que seguiré leyendo. Os traía un poema, lo que pasa es que yo trabajaba con Mac y al pasarlo a PC, pues había conflicto aquí, que era la voz de Rosario Castellanos leyendo un poema que es sobre una paloma. Pero yo creo que es interesante, a ver si lo podemos compartir la conexión a internet para que escucháis la voz de Rosario Castellanos. ¿Os parece? Aunque tarde un minutín en... Un poema muy breve. Canción. Yo conocí una paloma con las dos alas tocadas. Andaba torpe, sin cielo, en la tierra desterrada. La tenía en mi regazo, no supe darle nada, ni amor, ni piedad, ni el nudo que pudiera estrangularla.
Le di muchas vueltas a ver cómo podía entender el poema, porque claro, cada una tenemos nuestro bagaje, nuestra vida y vemos el poema proyectando, ¿no?, lo que hemos leído hasta ahora, lo que hemos vivido hasta ahora. Y para mí, y os doy mi lectura, esto me recuerda a Sor Juana, hombres necios que acusáis a la mujer sin razón de daros cuenta que sois vosotros quien habéis construido esto. Pues yo pienso que la paloma es esa mujer, ¿no? Yo conocí una paloma, un pájaro, ¿no?, un ave para ser libre, con las dos alas cortadas, porque está constreñida. Andaba torpe, sin cielo, en la tierra, desterrada, es decir, como ella, ¿no?, ¿de dónde estoy? La tenía en mi regazo y no supe darle nada. Ese regazo es la tierra, la sociedad. No sabes darle nada, no le das ni amor, ni piedad, ni el nudo que pudiera estrangularla, ni siquiera matarla, es decir, que está viviendo ahí en pena. Ay, casi igual tiene que haber elegido otro, pero es que es el único que encontré que hablaba a ella, luego por acabar de una forma mucho más animada, pero es que me parecía interesante, si queremos darle voz, tener la suerte de tener esa voz en internet, que es una maravilla para estas cosas, y poder escucharla a ella. Bueno, pues hasta aquí lo que os quería contar. Muchas gracias por escucharme y espero que os haya animado a leer a la obra de Castellanos. Y también os quería hablar de este libro, salió hace poco en KRK, Lucía Guerra, que habla sobre escritoras latinoamericanas, de la mímica subversiva a los discursos contestatarios, y habla sobre muchísimas mujeres latinoamericanas. Lucía Guerra es chilena, profesora de la Universidad de Irvine en California, colega nuestra, estuvo dando una conferencia que organizó Marta Mateo en el instituto en Harvard también, y es un libro interesantísimo porque habla sobre muchísimas mujeres latinoamericanas, entre ellas Rosario Castellanos, ¿no? Entonces, muy interesante si queréis profundizar en diferentes mujeres que trata Lucía Guerra, escritoras del siglo XX y XXI que están publicando ahora. Pues muchas gracias. Gracias.